Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Viva Mejor, su programa médico favorito. Cada semana presentamos temas importantísimos relacionados con la salud para vivir mejor, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre la neuroeducación. Este término, que está de boga en boga últimamente, mantiene una importancia extraordinaria en cuanto a lo que es el cambio en la manera de estudiar y de enseñar. Hace alrededor de 25 años que muchos científicos alrededor del mundo se han estado reuniendo para analizar los métodos de enseñanza del mundo. Y con excepción de algunos países, se han dado cuenta que nos estamos retrasando cada vez más en este sentido. Plantean que hace 400 años la educación no ha cambiado en nada, que desde hace 400 años seguimos más o menos enseñando igual que antes. Y esto ha puesto a muchos de nuestros países en el escalón muy por debajo de países que de una manera sorpresiva, cambiando su sistema de enseñanza, han podido situarse en lo alto de esta evaluación. La República Dominicana no deja de ser una excepción. Las últimas evaluaciones que se hicieron este año y el año pasado para poder identificar la calidad de nuestra educación nos situó en niveles terriblemente desastrosos. Este programa va dirigido precisamente a poder llegar a todos ustedes y explicarles que es necesario un cambio. Que las autoridades que están viendo este programa entiendan que es necesario un cambio. Que los padres de los alumnos, que los profesores, los directores de colegio, los directores de escuela, se sientan a meditar y lleguen a la conclusión de que hace falta un cambio. La neuroeducación es la unión de tres ramas importantes en el desarrollo humano. Los estudiosos, que como decíamos anteriormente, hace 25 años están tratando de definir cuál es el mejor método, han llegado a la conclusión de que se necesita la participación de varias ciencias. Por ejemplo, la neurología, la psiquiatría o la psicología y la educación, y como último, pero no como por ser menos importante, al contrario, tiene un valor exquisito en este nuevo diseño, se necesita de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. ¿Cómo es posible que sigamos enseñando como hace 400 años? Todos nosotros somos testigos de que la llegada del profesor al aula, después del saludo a sus alumnos, toma una tiza y un borrador, le da la espalda a los alumnos y comienza a escribir en la pizarra por 5, 6 o 7 minutos. Después que el profesor termina, entonces le corresponde a los alumnos el copiar de la pizarra otros 5 o 7 minutos. En esta sola operación se pueden perder fácilmente 15 minutos de clase. Si ustedes suman 15 minutos de clases diarios, más lo que van un mes, más lo que va a significar en el término de un año académico, de un año escolar, estamos viendo que perdemos muchos días copiando en la pizarra, copiando de la pizarra. Esto tiene que cambiar.
la dirección del diseño de la neuroeducación, enfoca que para que estas ciencias, tanto la neurología como la psicología, la educación y las técnicas que tenemos electrónicas alrededor del mundo funcione, hace falta que una persona en particular funcione. Y este es el profesor. Sobre él vuelve a recaer una gran responsabilidad, porque no es posible cambiar el diseño educativo de ningún país si no se toma en cuenta que la figura del profesor es la primera en cambiar. La neuroeducación está basada no solamente en enseñar al alumno, sino en estimular al cerebro del alumno para que éste pueda prestar atención, pueda cooperar en sus estudios, pueda estar en un ambiente emocional favorable, en un aula bien iluminada y con colores agradables que le permita a cualquiera decir, yo estudio confortablemente. El cambio debe ser radical y así lo plantean ellos. Lo plantean porque siempre hemos hablado de estimular a los alumnos, pero ellos hablan de estimular al cerebro del alumno. Porque ¿cuántas veces hemos querido estimular a los alumnos y estos no responden? Bueno, pues los estudios en neuroeducación han demostrado que lo que ocurre es que las neuronas de esos alumnos que no responden están, por decirlo así, apagadas. Y no importa lo que un profesor haga, el alumno no se motiva en estudiar. Entonces, la nueva técnica de la neuroeducación es utilizar recursos, habilidades que tenemos todos para estimular al cerebro. Dentro del cerebro humano hay unas neuronas muy importantes, que se ha venido hablando de ellas en los últimos 15 años, y se llaman las neuronas espejos. Las neuronas espejos son aquellas que están presentes y que nos ayuda a aprender, nos ayuda a transmitir el impulso de una neurona a otra y nos ayuda a poder estar atento, a poder cooperar con el maestro y con los estudios, a estar dispuestos a captar una información. Estas neuronas espejos son las que aprenden mirando, aprenden escuchando, aprenden en la experiencia del diario vivir de una persona. ¿Por qué un niño aprende tan rápido? Un niño aprende rápido porque está rodeado de una serie de ambientes. Primeramente nace con su sistema listo para funcionar, pero no tiene ninguna información. Es como una computadora nueva que usted enciende, pero no está sido programada. Entonces los diarios, las diarias cosas de la vida van programando esa nueva computadora que está en el cerebro del niño. Y los responsables de almacenar, de copiar, de poder retransmitir son las neuronas espejos. Y es allí a donde va la neuroeducación. Va dirigida precisamente a estimular estas neuronas, a estimular el cerebro de los niños, de los adultos, de los ancianos, para poder aprender con mayor facilidad. Se había dicho durante muchísimos años de que las neuronas cerebrales, las células del cerebro se le llaman neuronas, al morir dejaban de existir. Hoy en día se sabe que no es cierto. La neuroeducación basa uno de sus principios en que el cerebro, al tener tanta plasticidad, es capaz de reprogramarse, es capaz de extender nuevas conexiones y el crecimiento en conocimientos y en impulsos intracerebrales no tiene límite. Esto quiere decir que mientras más una persona estudie en la vida, mientras más lea, mientras más creativo sea, mientras más atención le ponga a todo lo que nos rodea,
esa persona tiene grandes posibilidades de vivir más años y de vivirlo sanamente, con un intelecto prácticamente intacto. Pero los profesores son, en definitiva, la parte más importante. El profesor debe cambiar, pero plantea la neuroeducación y continúo mencionando la neuroeducación. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que a través de este método de enseñanza no solamente podremos vivir largos años, sino que también podremos aprender toda la vida. Los científicos de la neuroeducación han planteado que el cerebro no deja de crecer, no deja de enriquecerse, no deja de aprender. Es un mito. Lo que se decía era falso, de que cuando el ser humano llegaba a cierta edad, su cerebro comenzaba a fallarle y a perderlo memorizado. Hoy en día se sabe todo lo contrario. Hoy en día se sabe que mientras más usted lee, mientras más usted aprenda, mientras más usted estudie, su cerebro se mantiene sano, saludable. Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo para saber qué vamos a hacer. Pero ¿cuál es la parte más importante que puede dañar este nuevo sistema de la neuroeducación? El estrés. El estrés daña al cerebro. El estrés daña el aprendizaje, dificulta enormemente el aprender. Y por lo tanto, la neuroeducación plantea que desde el momento que un niño abre los ojos hasta que llega al colegio, el 82% de estos niños pelean con sus padres, pelean con sus hermanos, pelean con el vecino. Que desde el momento que lo obligan a abrir los ojos, a vestirse, a bañarse, a cepillarse, a desayunar, a montar en tiempo en el vehículo que lo va a transportar al colegio, todo esto causa estrés. Ya ese es un niño que cuando llega al colegio llega estresado. Entonces, si por casualidad se topa en la puerta del colegio a un profesor o una profesora con una cara larga, ¿a dónde va a llegar este niño? Ese va a ser un mal día. Llega el acto de la bandera, a los cuales la neuroeducación le pone una importancia enorme, y en el acto de la bandera lo regañan, lo castigan, le gritan. Ese es un niño que desde que abrió los ojos ha venido teniendo problemas, y ya dentro del colegio, en el acto de la bandera tan importante, tan serio, también tiene problemas. ¿Cómo usted cree que va a llegar ese niño al aula? Entonces debemos prestarle muchísimo interés al estrés. Tenemos que bajar el estrés en los niños. Tenemos que ser más comprensivos. Tenemos que modificar el acto de la bandera para que sea entretenido, lleno de gozo. Es importante ponerle atención a estas medidas que debemos tomar. 400 años enseñando igual. En esos 400 años, el entorno donde nosotros hemos vivido ha cambiado, pero sin embargo la educación no ha cambiado y debe cambiar. De alguna manera tenemos que hacer un llamado a las autoridades pertinentes para que por favor se sienten y que analicen la importancia de la neuroeducación, que estudien cada uno de sus postulados y que llevemos esto a los colegios, a las escuelas. Estamos hablando de tandas extendidas, bien. Estamos hablando de alimentación saludable, bien. Estamos hablando de entregarle a los niños una nueva tecnología, bien. Todo eso es perfecto. Hemos avanzado mucho. Pero la neuroeducación al final es lo que va a decidir el avance de nuestros niños. De manera que cuando venga dentro de 4 o 5 años una nueva evaluación, la República Dominicana pueda felizmente estar presente entre los primeros lugares. ¿Sabe lo que dicen los niños en los colegios?
después que tú le hablas sobre la neuroeducación, te dicen, nosotros sí podemos. Señor presidente, si los niños de este país están diciendo que ellos sí pueden, por favor, bríndele el apoyo que ellos necesiten. La neuroeducación es el tema del triunfo, del éxito. No habrá un solo país en el mundo que pueda avanzar en lo que se llama una revolución educativa a nivel mundial si no prepara a los profesores, si no le da las herramientas que necesitan para ellos transmitir las enseñanzas de una manera diferente. ¿Cómo es posible que cuando hablamos, por ejemplo, del Internet, le digamos a los niños que no deben entrar al Internet? Señores, en el Internet está toda la información del mundo, pero tenemos que enseñarlos a cómo manejar eso. Tenemos que señalarles cuáles son los sitios del Internet donde no deben entrar y explicarles sobre todo el por qué no deben entrar. Porque a un niño usted no le puede decir, no haga esto, porque no. No, usted debe explicarle, no hagas esto, porque esto trae como consecuencia esto, esto y lo otro. Entonces el niño entiende. De una forma arbitraria no vamos a poder lograr absolutamente nada. Otro de los postulados que señala la nueva técnica de neuroeducación son los exámenes. Los exámenes originan estrés. El estrés dificulta el aprendizaje. Tenemos pruebas de profesores que ante el examen de sus alumnos llegan al aula y dicen, prepárense que los voy a quemar a todos. Inmediatamente no hay un solo niño o una sola niña que no caiga en un choque estresante. Ese profesor lo que ha hecho es cometer una injusticia con esos niños. Esto tiene que terminar. Tiene que terminar el abuso del estudiante. Tiene que terminar el bullying. Tiene que terminar muchísimas medidas que los colegios toman a veces inadecuadamente. La calificación es otra situación. Usted me va a decir a mí que un profesor no sabe lo que realmente uno de sus alumnos sabe, no sabe lo que ha aprendido. La calificación en muchísimos países no se toma en cuenta. Hay países que ni siquiera dan exámenes, pero tienen otro método de enseñanza. Y es allí donde tenemos que acercarnos. Desgraciadamente muchas veces nos acercamos a países que no han podido salir del subdesarrollo, y no por amenazas ni por problemas políticos, sino por la incapacidad de sus propios funcionarios. Entonces no podemos, aunque simpaticemos con esos países, no podemos acercarnos a este tipo de situación. Tenemos que acercarnos a los países que han logrado desarrollarse, a los países donde sus alumnos se encuentran entre los primeros puestos y aprender de ellos, no aprender del fracaso. Los exámenes no es más que un formulismo que debemos hacer con el Ministerio de Educación. Tenemos que tener pruebas y las pruebas es el examen. Pero el examen no es la capacidad del niño o de la niña. El examen no es más que una prueba que a usted le puede ir mal en un momento determinado. Otro de los enfoques son las calificaciones. ¿Qué es la calificación? La calificación no es más que un número, un cotejo que no tiene importancia. La verdadera calificación es aquella que demuestra el niño con su actitud, con su participación, con su creatividad, con el manejo de los temas, con su voluntariedad. Ahí usted lo califica. Y hay muchos países que los califican así. Hay muchísimos países adelantados, mucho más adelantados que nosotros,
que utilizan otros sistemas. Por favor, acerquémonos. No tratemos de inventar. Tomemos de cada cual lo mejor y apliquémoslo para nuestro país. El examen, la calificación, el colegio, no debe ser una cuestión de miedo, debe ser una cuestión de gozo, de placer. Desde que el niño abre los ojos, debe estar contento de ir a su colegio, de aprender, de encontrarse con su maestro. Pero somos nosotros los que tenemos que garantizar este estado de ánimo. No podemos estar esperando a un niño con un bate detrás de la puerta para darle un golpe porque ha tenido una mala conducta. Debemos de alguna manera de mantener el ánimo lo más alto posible para que ese niño o esa niña pueda aprender. Yo muchas veces digo que cuando tenemos un hijo o una hija, nadie nos enseña a cómo manejar sus emociones. Nos enseñan a cómo cambiarlo, a cómo cambiarle el pamper, a cómo darle la alimentación, a cómo bañarlo, pero no nos enseñan a manejar las emociones. Tenemos que aprender a manejar las emociones. Los niños tienen emociones que ni ellos mismos muchas veces pueden describir. Los profesores del futuro, plantea la dirección de la neuroeducación, no solamente tienen que mejorar sus métodos de enseñanzas, sino también deben aprender de la capacidad del cerebro, del funcionamiento del cerebro, de las actitudes, de las emociones. Deben ser profesores formados de verdad en la educación emocional del ser humano para ayudar. Fíjense cómo el estrés, fíjense cómo las emociones, la tristeza, influye sobre el aprendizaje. Y no le prestamos casi atención en la educación o en la neuroeducación, que no es para mañana, ¿eh? El futuro de la neuroeducación es hoy. Fue ayer, es hoy. Sabrá Dios dentro de 40 o 50 años cómo va a ser el mundo, cómo vamos a aprender, qué vamos a aprender. Todo esto va cambiando con el tiempo, pero debemos hacer como decía José Martí, que para ir delante de los demás, lo único que había que hacer era ver más que ellos. Tenemos que ponernos al frente con un anteojo enorme y vigilar de alguna manera hacia aquellos países que han progresado en la educación para aprender de ellos. Una de las cosas que siempre recalco es que a los niños hay que enseñarles, pero antes de enseñarles hay que enseñarles a aprender. Debe haber una asignatura que puede llamarse aprendiendo a aprender. Nadie nos enseña cómo tomar un examen, nadie nos enseña cómo calificarnos nosotros mismos, cómo valorarnos, cómo identificar las partes fuertes que tenemos y las partes débiles, cómo mejorar las débiles, cómo mantenerlas fuertes. La educación es eso. La educación debe ser gozo, debe ser felicidad, debe ser comprensión. No hay nada más aburrido en la vida que el bachillerato. Tú hablas con un muchacho y te lo dicen. No tienen interés en estudiar porque no nos interesan estas asignaturas. Total, yo voy a estudiar para tal cosa o tal cosa y esto que me están dando no me sirve. El abanico de proposiciones en cuanto a las asignaturas debe cambiar. De acuerdo a lo que tú vayas a estudiar, debe haber una serie de prerequisitos y esos son las materias que los alumnos deben tomar.
Si después en el camino tú varías y cambias de opinión y vas a estudiar otra cosa, pues tendrás que llenar los prerequisitos de esa materia. Pero mientras tanto, vas a estudiar con gozo y con alegría. No vas a sentirte avergonzado ni aburrido. La cantidad de alumnos que de alguna manera llegan al bachillerato y lo dejan es más que la cantidad de alumnos que se gradúan. Debemos cambiar eso. La neuroeducación ha llegado para quedarse. ¿Y saben lo que dicen los alumnos? Nosotros sí podemos, como dije anteriormente. Entonces, por favor, usted director de escuela, usted profesor, usted señor presidente que puede estar viendo nuestro programa, usted ministro de Educación, por favor, ayúdenos a nuestros hijos y que la neuroeducación sea, a partir de mañana, el tema más importante a discutir en este país. Muchas gracias y continúen con nuestra sintonía, porque de Viva Mejor ahora viene mucho, mucho y mucho más de lo mejor. Muchas gracias.